Mientras cambian la fila, vayan a su Biblia, por favor, a Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses 3:17, hermanos. Si Dios lo permite, en esta mañana vamos a cerrar con la sección de las vestimentas del nuevo hombre, las evidencias del nuevo hombre. Y solamente recapitulando, hermanos, el nuevo hombre tiene una posición. La Biblia nos dice a través de Colosenses 3 que se ha despojado del mismo hombre con sus hechos y sus vestiduras, así que tiene una posición. Es un nuevo hombre. No solamente tiene una posición, sino tiene un proceso. Colosenses 3 nos dice que va siendo formado conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces no solamente tiene una nueva posición, sino que tiene un estado, es decir, va creciendo. Aprendimos también que ese nuevo hombre tiene una nueva familia. Aprendimos también que ese nuevo hombre presenta evidencias de esa nueva vida. Y también estudiamos que ese nuevo hombre tiene una perfección, y esa perfección se encuentra en Cristo. Esa perfección se encuentra en el amor de Cristo como vínculo perfecto. Y mis amados hermanos, hoy en esta mañana, por la gracia del Señor, vamos a aprender que ese nuevo hombre, hermanos, tiene prioridades. Ese nuevo hombre tiene prioridades. Y para aquellos que anotan, las prioridades son tres prioridades. La palabra de Cristo es su primera prioridad. La segunda prioridad es la alabanza para Cristo. Y la última prioridad es que todo lo hace para Cristo. Así que 3 prioridades, hermanos. La palabra de Cristo. Segunda prioridad, la alabanza para Cristo. Y tercera prioridad, todo lo hace para la gloria de Cristo. Sé que ya se sentó. Le invito a que se ponga nuevamente sobre sus pies. Colosenses 3, versos 16 y 17. Y leemos esta porción escritural. Y ahora sí puede ocupar su lugar. ¿Ok? Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Si usted está ahí, dígame amén. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ocupe su lugar, hermano. Primer prioridad entonces, la palabra de Cristo. Y fije su vista otra vez en el verso 16. Pablo dice la palabra de Cristo, no la palabra de cualquier hombre, sino la palabra de Cristo. Y Pablo dice la palabra de Cristo, hermanos, porque entiendan que en el contexto de la carta había falsos maestros, había gnósticos y había judaizantes. Así que ellos estaban derribando y estaban argumentando que Cristo no era Dios, que Cristo no es Señor, que Cristo era simplemente un mero hombre o un ser creado. Así que Pablo utiliza esta expresión, la palabra de Cristo, dando autoridad a la enseñanza de Cristo, dando autoridad a la palabra de Cristo. Con esta expresión Pablo está diciendo que Cristo es Dios y que su palabra es divina. Así que Pablo dice la palabra de Cristo. No dice la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo, porque Cristo es Dios. Pablo dice la palabra de Cristo more. La palabra morar en esta porción es habitar o estar en casa. La palabra morar se traduce ahí o se aplica a habitar o estar en casa. Pablo nos está diciendo entonces que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, debe de gobernar nuestras vidas. Y la palabra del Señor, hermano, no solamente es un lugar que nosotros debemos de visitar. La palabra de Cristo no es un lugar que nosotros debemos de visitar de vez en cuando. Hoy nuestros hermanos abrieron su corazón en la oración y decían, pues que los tiempos de oración o los tiempos de lectura se han reducido. Hay días en la semana en que abro poco las Escrituras, en que leo poco las Escrituras, en que me empapo de ella, en que me lleno de ella. Y como hoy mencionábamos en la oración, hermanos, la palabra del Señor dice que las malas relaciones, las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas
costumbres. Así que nosotros vamos a hablar de lo que estamos llenos. Así que si nuestras amistades, es lo que vimos hoy en la mañana en la oración, si yo me rodeo de amistades en donde mi mente es contaminada por conversaciones, ¿qué vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? ¿De qué vamos a criticar? ¿De qué vamos a señalar? Entonces mis conversaciones serán en torno a ello, porque mi mente será llena de ella. Mi mente será llena de pensamientos negativos, de crítica, de resentimiento, de altivez, de amargura, de soberbia, etcétera, etcétera. Pablo nos está diciendo aquí que eso no debe de gobernar nuestras vidas. Lo que debe de gobernar y lo que debe de morar en nuestras vidas es la palabra del Señor. Repito otra vez, hermanos, la palabra no es un lugar que nosotros debemos de visitar de vez en cuando. La palabra del Señor es un lugar en donde nosotros debemos de vivir día a día. La palabra de Cristo debe de controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Y cuando nosotros permeamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, entonces se nota. Se nota cuando la palabra de Dios domina nuestras vidas. Paul Washer decía que si nosotros, o dice que si nosotros nos mantenemos fijos nuestro corazón y nuestra mente y nuestros ojos en la palabra del Señor, entonces Paul Washer dice que le pondremos a la palabra de Dios pies. Porque la palabra de Dios irá con nosotros, hablaremos de la palabra de Dios en nuestras conversaciones, la palabra de Dios estará en nuestras mentes, la palabra del Señor estará en nuestros corazones. Y como dice el pastor Otto Sánchez, el camino más largo que la palabra debe de transitar es de la mente al corazón. A veces la palabra se queda en la mente, pero no desciende al corazón. Y es una ruta, dice, muchas veces larga, comenta el pastor Otto Sánchez. Así que la palabra de Dios no solamente debe de quedarse en nuestra mente como mera información, sino que la palabra de Dios debe de viajar de nuestra mente a nuestro corazón. Así cuando somos permeados y gobernados por la palabra de Dios se nota. Porque la palabra de Dios estará en nuestras conversaciones, se notará en nuestro actuar, se notará en nuestro conversar. Las personas dirán, aunque les caigamos gordos, otra vez de la palabra, otra vez me hablarás de la palabra, otra vez me hablarás de Dios. Sí, es lo único que puedo hablar, es lo único bueno que puede salir de mí, palabra de Dios. Pero lo demás no te importa, no lo tomes en cuenta. Palabra de Dios, se notará al actuar, al conversar, al tomar decisiones. Hablaremos con sabiduría, hablaremos con prudencia, con autoridad, con amor. Nuestra palabra será sabia, prudente, paciente, con amor, sazonada con sal. Pensaremos con sabiduría, actuaremos con santidad, pensaremos y actuaremos con santidad y pureza, actuaremos con cordura, con misericordia, con paciencia, con perdón. Así que si la palabra controla nuestro ser, si la palabra controla lo que pensamos, lo que hablamos, todo lo que hagamos entonces será conforme a la voluntad del Señor y para su gloria. Tus decisiones serán sabias, hermano, porque serán filtradas por la palabra de Dios, no por tu voluntad, sino por la voluntad del Señor. Tus palabras brotarán de esto, de su palabra. Tus pensamientos serán llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Y en sentido aplicativo, si la palabra de Dios gobierna tu mente y tu corazón, entonces lo transmitirás al interior de tu casa, con tu familia, con tus hijos. Las conversaciones que vas a tener con tus hijos serán en torno a la palabra. Educarás a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Se llevará también a tu matrimonio, porque caminarás en tu matrimonio en su voluntad. El esposo santificará a la esposa, cuidará a la esposa, amará a la esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa honrará al esposo, será su ayuda idónea, estará con él a su lado, lo honrará, lo respetará, orará por él. Así que se notará en sentido aplicativo en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, con nuestras relaciones, con los demás. Nuestros consejos serán sabios en el sentido del hogar y del matrimonio. No sé si les ha pasado de repente, no sé si en el mundo les pasó eso, que tenían a su mejor amiga, o han escuchado acerca de eso, una mujer que tiene problemas con su esposo, ¿no? Y su amiga, su super amiga, su amiga con esos consejos súper buenos que le dice: usted deja a la amiga, te estorba más en lugar de que te ayude, búscate otro, tú puedes, tú eres mujer, tú eres fuerte, tú eres empoderada. Y con este asunto de la corriente del feminismo, ¿no es verdad que son los consejos que se dan?
pues déjalo, te estorba, no te sirve. Esos consejos recibíamos, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron ese consejo? Bueno, y algunos que se quemaron aquí, déjalo, ya no te sirve para nada. Hermanos, yo vengo del mundo y hubiese querido conocer al Señor, mi corazón duro y necio, pero escucho de repente en cuestiones de pureza, en cuestiones de noviazgo. Los jóvenes fuimos a una conferencia, digo los jóvenes fuimos, porque yo este joven, el fin de semana pasado, a una conferencia sobre pureza sexual. Y mis amados jóvenes y hermanos, ustedes saben que el noviazgo en la Biblia es un trampolín y una plataforma para el matrimonio. ¿Cuántos sabían eso? Que el noviazgo es una plataforma para el matrimonio. No es como de flor en flor, sino es una plataforma para el matrimonio. Y he escuchado a personas decir, no, que mi hijo, que mi nieto tenga un montón de novias, que viva, que tenga novias, que disfrute, está muy chiquito para casarse. Ese no es un buen consejo. Y yo digo, pero es que tú no tuviste novias, tú no tuviste muchas novias. Bueno, eso es en mi vida pasada, en el mundo, ¿no? Yo hubiese querido vivir una juventud y una pureza relacional diferente. ¿Ven que el consejo cambia? El consejo permeado por la palabra es: hijo, hija, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tu cuerpo, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Preséntate puro, preséntate pura. Hija, hijo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Honra al Señor con tu cuerpo, honra al Señor con tu vida, honra al Señor con tu noviazgo. Hey, no andes de aquí para allá. Ora al Señor y que la relación que tú tienes sea para la gloria del Señor. Para que el día de mañana, sobre todo los papás, ¿no? Hija, pues te voy a tener que pegar al altar, ¿no? Así que sea un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Me explico, hermanos? O sea, el consejo cambia. Así que la palabra de Dios debe de morar en nosotros y permeará nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestros consejos, en la forma en que educamos a nuestros hijos, en nuestra relación matrimonial, en nuestras relaciones con los demás. Aconsejaremos conforme a la palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Cristo more, no solamente more, sino que hay un adjetivo calificativo. ¿More cómo? More en abundancia. Así que esa palabra abundancia es que more de manera copiosa y exuberante. Esta palabra debe de morar en abundancia en nosotros. Así que no basta simplemente con recibir el mensaje inicial de salvación. Como dije al inicio, la palabra no es un lugar que visitemos, sino es un lugar en donde nosotros debemos de vivir. Así como tú te alimentas todos los días y a veces nos alimentamos de más, ¿no es verdad? Así como desayunamos, comemos y cenamos y volvemos a cenar, y en la madrugada tenemos hambre y nos paramos y volvemos a comer, así como nutrimos nuestro cuerpo, se ve que lo nutrimos muy bien, ¿verdad? Mi esposa me dice, oye, ya te pasaste, ¿no? De carnitas, ya te pasaste ahí del chimboque, ¿cómo es ahí en tu escuela? Ya te pasaste de triglicéridos, ya bajar un poquito. Así como alimentamos entonces nuestro cuerpo con la comida diaria, nosotros debemos alimentar nuestro espíritu diariamente con la palabra del Señor. La palabra de Dios debe de ser objeto de nuestra meditación. La palabra de Dios debe de ser objeto de nuestra pasión. Debemos de tener un fuego desbordante y una ansia preciosa de abrir la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de profundizar en las aguas insondables y profundas de la palabra de Dios, de tener expresiones de amor por la palabra, como el salmista expresa y dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Así que debe de convertirse en el objeto de nuestra meditación continua, la fuente de la sabiduría espiritual, el medio de crecimiento y madurez personal. La palabra debe de escucharse, y no solamente escucharse, sino poner en práctica. Debemos ser permeados por ella para que nosotros podamos llevar fruto. Como se los he dicho, hermano, nada de lo que yo tenga que pueda ofrecerles, hermano, sirve para nada. Lo que puedo ofrecerles y lo que tengo que ofrecerles es Cristo, y es la palabra de Cristo. Las palabras no tienen poder ni autoridad para cambiar, para transformar a nadie. Es la palabra del Señor. Así que debemos nosotros ser permeados por la palabra para que nosotros podamos dar fruto para la gloria del Señor, para que compartamos de la esperanza que hay en nosotros, para que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros.
Como lo he dicho otra vez, insisto, dar consejo de acuerdo a la palabra de Dios y ver que a través de la palabra de Dios corazones son transformados, familias son transformadas, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi familia, mientras yo comparto la palabra de Dios permea en sus corazones y vengan a los pies de la cruz. Debo de meditar en ella de día y de noche. El salmista dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Debemos de meditar en ella día y noche, como dice el salmista, para no pecar contra ti. Debemos persistir en ella para alcanzar madurez y madurez perfecta. Debemos manejarla con precisión a fin de ser obreros útiles al Señor, según de Timoteo 2:15. La palabra de Dios debe de morar en abundancia en nosotros, desbordándose en nosotros. Así que la palabra de Dios mora cuando la escuchamos, cuando la usamos, cuando la guardamos y cuando nos aferramos a ella. Ahora Pablo da dos resultados del hecho de que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Fíjense su vista por favor en el capítulo 3, en el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué resultados tiene la palabra cuando abunda en nosotros? Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría. Así que dos resultados de la morada de la palabra de Dios en nuestras vidas. La primera es que nos enseñaremos y la segunda es que nos exhortaremos. Nos enseñaremos. Usted me enseñará, hermano, y yo le enseñaré cómo debemos de vivir bajo la voluntad del Señor, bajo el abrigo del Señor, bajo la dirección del Señor, bajo las directrices y los mandamientos del Señor. Nos enseñaremos mutuamente a vivir en la voluntad del Señor. Nos enseñaremos en el sentido de recordarnos la palabra, de recordarnos sus promesas. A veces lo olvidamos, ¿no? En la semana le mandé mensaje a algunos hermanos, hermanas, algunos que estaban padeciendo situaciones complicadas en medio de su entorno familiar. Mandé un mensaje, palabra que nosotros sabemos, que hemos escuchado muchas veces, que hemos leído muchas veces. Y una hermana me dijo, pastor, gracias por recordarme que en Dios tengo seguridad, que en Dios tengo paz, que en Dios tengo esperanza, que Él está en control. Gracias. Así que nos enseñaremos cómo vivir en la voluntad del Señor. Nos recordaremos su palabra, nos recordaremos sus promesas. Y lo segundo es que nos exhortaremos. No solamente nos enseñaremos, sino que nos exhortaremos. Nos consolaremos unos a otros. Oraremos unos por otros. Con la palabra de Dios por delante, exhortaremos a nuestros hermanos cuando están en desánimo, cuando están en desesperanza, a decir, hey, ánimo, el Señor está con nosotros. Otra vez, decir las promesas del Señor. Mira, Dios está con nosotros, ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hey, Dios es nuestro refugio. Hey, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hey, no se duerme el que guarda a Israel. Él te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te sustento. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ánimo, hermano. Ánimo. Vamos caminando juntos con el Señor, recordándonos la palabra, orando, consolando, pero también exhortando. Si nuestro hermano vemos por otro lado que se está desviando, que se está enfriando, que está caminando fuera del marco de la voluntad del Señor, con paciencia, con gracia, con misericordia, pero con el consejo de la palabra de Dios por delante, con la autoridad de la palabra de Dios por delante, dice, hermano, ánimo. No te desvíes del Señor, ánimo, no te enfríes. Vuelve en amistad con Dios. Hermano, arrepiéntete. Hermano, pide perdón. Hermano, arrepiéntete de tus pecados. Hermano, vuelve en comunión con Dios. Vuelve en comunión con tu familia. Vuelve en comunión con la iglesia. De acuerdo a cual sea el caso. Con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu hogar. Los aconsejaremos para que abandonen su pecado, para que se restauren, para que vengan a comunión, para que vengan a reconciliación. Y esa palabra de exhortaos también tiene que ver con advertir a nuestros hermanos de las consecuencias si no se arrepienten y del juicio que está sobre ellos si persisten en su conducta pecaminosa fuera de la palabra y de la voluntad del Señor. Así que, ¿qué provoca entonces la exposición de la palabra? Provoca sabiduría, pureza,
santidad. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Se saben ese texto, jóvenes? Con guardar su palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la exposición a la palabra produce sabiduría en nosotros. El que tenga falta de sabiduría, pide al Señor. La sabiduría del mundo es mundana, es terrenal, es diabólica, dice Santiago. Pero la sabiduría del Señor produce temor a Él, caminar en su voluntad. Así que la exposición a la palabra produce sabiduría, pureza, santidad, limpieza, iluminación, dirección, pero también produce reverencia, temor y amor. Así, cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, hermanos, eso despertará en nuestro corazón un corazón encendido. Porque cuando nosotros somos expuestos a su palabra, cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, no solamente conocemos las promesas del Señor, sino ponemos en balanza, por un lado, el nombre del Señor, su grandeza. Él es bueno, Él es santo, Él es eterno, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es soberano, Él es justo, Él es piadoso. Y podremos nosotros entonces ser eclipsados, enamorados por esto, confrontados por esto, humillados por esto. Pero por otro lado, hermano, también conoceremos quiénes somos nosotros y el lugar que ocupamos. Pecadores, sí transformados, regenerados, pero necesitados de Él. Producirá eso, despertará eso en nuestro corazón, mi amado hermano. Así que hay riqueza y hay recompensa en exponer nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios, hermano. Quedaremos extasiados, gobernados, saturados, sumergidos, hundidos en la grandeza de nuestro Dios. Conoceremos a nuestro Dios, conoceremos a nuestro Salvador. Decía nuestra hermana Nancy, yo quiero seguir conociendo y creciendo en el conocimiento del Señor. Y eso es lo que resulta cuando nosotros estudiamos diligentemente la palabra. El resultado es que nuestro corazón va a decir, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más a ti, yo quiero vivir para tu gloria, Señor. Yo amo tu palabra, Señor, yo quiero saber más y más y más y más de ti, para caminar en ti, para caminar en tu voluntad, para caminar en integridad, para que mi corazón sea transformado por ti cada vez más y más, Señor. Aquí está mi vida, ofreceremos nuestra vida en sacrificio por el Señor, porque nosotros entenderemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, y el resultado natural es que rendiremos nuestra vida y nuestro corazón para la gloria de Dios. Eso resulta de ser expuestos a la palabra. Nuestros ojos se abrirán ante las maravillas de su obra en la creación. Veremos su creación, nos despertaremos en la mañana y diremos, Señor, estoy aquí, estoy con vida, mi corazón late, tengo alimento, tengo sustento, gracias a ti, Señor. Nuestros ojos son abiertos cuando somos expuestos a la palabra ante la obra más maravillosa, la obra de redención y restauración que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos abrirá los ojos para contemplar la hermosura, la grandeza, el amor, la paciencia, la gracia, la misericordia de nuestro Rey. Cuando somos expuestos a la palabra podemos contemplar la firmeza de la esperanza que no está en nosotros, sino en el Señor. Que en un día glorioso estaremos al lado de Él. Y como consecuencia entonces brotará de nuestro corazón emociones, sentimientos, acciones de gracias que no se pueden expresar con palabras. Y esas emociones y sentimientos que no son gobernados por un corazón engañoso, sino serán gobernados y permeados porque la palabra de Dios va a abundar en nosotros. Esos sentimientos y esas emociones que se expresan muchas veces en alegría, en gozo, en risa, en llanto, en humillación, en postrarnos delante de Él. Muchas veces, hermanos, no podemos expresarlo con palabras. Así que el vehículo que ocupamos para hacer esas expresiones no es la prosa, no es la poesía, sino la música. Y el vehículo adecuado entonces para expresar eso, esos sentimientos, esas emociones, Dios las usa, y es la música. Así que ya vimos en primer lugar la primera prioridad. ¿Cuál es la primera prioridad del nuevo hombre? La palabra del centro. La palabra debe de abundar en nuestras vidas. Esa es la primera prioridad del nuevo hombre. Segunda prioridad, la alabanza para Cristo. Fije su vista en el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría. Después de la coma dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra no solamente produce información, palabra de Dios, la palabra de Cristo, como aquí lo expresa Pablo, no solamente produce información, sino produce transformación. Y esa transformación y esos frutos se manifiestan en emociones, se manifiestan en sentimientos, pero evidentemente emociones y sentimientos controlados y gobernados por la palabra. Es decir, esa transformación de nuestra mente y de nuestro corazón produce una respuesta. Y Pablo la expresa aquí. Expresaremos nuestra gratitud, expresaremos nuestra acción de gracias. Agradeceremos al Señor con cántico. Y Pablo utiliza tres expresiones: salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos evidentemente se refiere y aplica y apunta particularmente a los salmos del Antiguo Testamento, al Salterio, a los 150 salmos que tenemos. Que ¿Cuántos años nos tardamos, hermana Nancy, en hacer los devocionales? ¿3 años? 3 años, 7 meses en los devocionales de los salmos. Y los pasamos por encima. Así que los salmos son los salmos del Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra salmo, muchas veces se refiere explícitamente a los salmos del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Lucas 20, 42, 24, 44, Hechos capítulo 1, 20 y Hechos 13, 33. Así que Pablo dice salmos. ¿Con qué más vamos a cantar al Señor? Con himnos. Así que estos himnos, hermanos, pueden ser un salmo. No particularmente, pero sí generalmente puede ser un salmo. Porque la Escritura nos dice, y lo hemos leído en la Santa Cena, que después de que Jesús tomó la cena con sus discípulos, dice que cantó el himno, cantó un himno. Y esa referencia de cantó un himno la vemos en Marcos capítulo 14, verso 26. Después de que cenó con sus discípulos, cantó el himno. ¿Qué himno cantó? Bueno, lo que se celebraba ahí era la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y el himno que se utilizaba en esa fiesta era la sección de los salmos que va del 115 al 118, que son los salmos que se conocen como el Gran Jalel, que son una sección de salmos que se utilizaban particularmente para celebrar la Santa Cena. Así que los salmos pueden ser, los himnos pueden ser un salmo. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y adoraban al Señor y cantaban himnos a Dios desde la cárcel de Filipos, según Hechos capítulo 16, 25, tratándose de judíos, pudo haber sido un salmo. Pero, aquí está la excepción. Aquí en Colosenses 3:16 y Efesios 5:19, Pablo emplea la palabra himno en contraste con la palabra salmo. Y Pablo está haciendo una diferencia. Así que un himno, según la definición de San Agustín, debe de tener 3 cosas. 1, debe de ser cantado. Un himno debe de ser cantado, primera característica. Segunda característica, debe de ser una expresión de alabanza. Y en tercer lugar, debe de ser dirigido a Dios. Ese es un himno. Y se ha llegado a pensar, hermano, y ahorita lo voy a señalar, que algunos pasajes del Nuevo Testamento, como Colosenses 1, 15 al 20, Filipenses 2, del 6 al 11, eran himnos que se cantaban en la iglesia. Y si usted pudiese tener una Biblia en el griego, vería la estructura de esas secciones de Colosenses 1, 15 al 20 y de Filipenses 2, versículos 6 al 11. Usted verá que la estructura de esas secciones están formadas como si fuera un canto. Por eso se cree que eran cantos, pero esos cantos que vemos ahí, algunos dicen que Colosenses 1:15 fue compuesto por Pablo, otros dicen que era un himno que ya circulaba en la iglesia primitiva y que Pablo insertó aquí en la carta a los colosenses para transmitir a la iglesia de los colosenses los atributos de Dios. Por tan rápido lo vamos a leer, así es que no da tiempo. Así que se cantaban como himnos en la iglesia. Y en tercer lugar dice cánticos espirituales, y los cánticos espirituales destacan por su aspecto de testimonio.
lea Apocalipsis capítulo 5, del versículo 9 al versículo 10. Así que Pablo dice que debemos adorar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y es que, hermanos, el cantar nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Cantar nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Mire, fije su vista, capítulo 3, verso 16 de Colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que, hermanos, cuando seleccionemos nuestros cantos, cuando seleccionemos nuestra alabanza, nuestros cantos y nuestra alabanza deben de ser canciones que anuncien el Evangelio. Nuestras canciones deben de ser cargadas del Evangelio, es decir, que lo que cantemos, que lo que entonemos sea el Evangelio. Porque cuando cantamos y entonamos el Evangelio, entonces recordamos el Evangelio. Cuando cantamos el Evangelio, entonces recordamos el Evangelio. El cantar nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Entonamos el Salmo capítulo 103 en su momento. Entonamos el Salmo 51, también lo hemos entonado. Hemos entonado el Salmo capítulo 103. Y cuando lo cantamos decimos: ah, eso es del Salmo 103. Ah, eso es del Salmo 51. Ah, ese es del Salmo 113. Ah, ese es del Salmo 42. Ah, eso es del Salmo 23. Así que cantar nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Y es que, hermanos, en lo general, la música tiene el poder de influenciar experiencias. La música tiene el poder de influenciar experiencias. No está aquí el teclado de Jonah, pero si Jonah trajera su teclado y empezara a tocar. Miren, el viernes tuvimos una actividad en la escuela y el sonido que fue ahí empezó a poner música, no les digo de cuál, pero los muchachos estaban muertos, locos y saltando y brincando. Y después cambiaron la música y pusieron música más lenta, instrumental, y como que el espíritu de los muchachos se calmó y estaban sentados. No es verdad que nos dice que Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba y un día David tocaba su arpa y se tranquilizaba. Así que no confundamos, hermano, la música con adorar, porque de manera general la música tiene el poder de influenciar experiencias. Es decir, la música puede conmovernos sin letras. Escucha música clásica, escucha ese tipo de música, escucha el teclado y entonces, incluso sin que tenga letras, te lleva a reflexionar, te lleva a aprender cierta paz, te lleva incluso a llorar. La música tiene un lenguaje y el lenguaje de la música es un lenguaje emocional. La música nos lleva a llorar, a reír, a estar alegres, a estar contentos, a estar gozosos. Por lo tanto, la música, en un sentido, no tiene que ver en muchas ocasiones con adoración, porque adoración es más que música. Pero cuando adoramos con música y con canciones, esa música o esas letras que tienen música deben de apuntar a Dios, deben de apuntar a Cristo, a su gloria y a su persona. Así que cuando nos congregamos como iglesia, la palabra de Dios debe de habitar, debe de permear nuestra música, nuestras letras, nuestras canciones. A través de la música, a través de las letras de las canciones, repito, recordamos el Evangelio, recordamos quién es Dios. A través de la música, de las canciones, respondemos a quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. A través de las canciones respondemos al Evangelio, respondemos a las realidades de salvación con las diversas formas de canciones y de letras. Recordamos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y no es verdad que nos rendimos, nos alegramos, nos frustramos, lloramos al recordar a través de las canciones la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que, hermanos, en ese sentido debemos recordar que la música, la adoración no se trata de nosotros, no se trata de ti. Es que no me gustó la canción, es que no me gustó la alabanza. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de nosotros. Ahora la música se enfoca en el hombre y no en Dios. El énfasis ahora ha pasado de la congregación al músico y de Dios al hombre. En lugar de hacer canciones para Dios, parece que son letras románticas. ¿Has escuchado las últimas canciones? Te amo, te anhelo, te deseo. Yo digo, ¿a quién se la están cantando? Porque no hay la palabra Cristo, no hay la palabra Dios, no hay nada de Evangelio.
Los grupos llevan a cabo su participación como si fuera lo más importante. No tenemos aquí grupo alabanza, llevamos 4 años y no tenemos, porque para eso se necesita compromiso, piedad, santidad, conocimiento de las Escrituras, dominio de ellas. Así que en muchos lugares los grupos llevan a cabo su participación como si fuera lo más importante, y lo que vemos nosotros en las plataformas es que en lugar de ser una plataforma en donde se proclama el Evangelio a través de la música, es un show, es un espectáculo, luces, humo, sonido, hay exhibicionismo, ostentación de todo tipo. Pues ellos pusieron 2 bocinas, yo pongo 20. Nadie sí. Parece un desfile de modas. A ver quién lleva la mejor vestimenta, y ahora vestimenta que no refleja la pureza y la santidad. Playeras rotas, pantalones rotos, cosas como esas. Así que parece un desfile de modas, un desfile de talentos, un desfile de a ver quién tiene las mejores bocinas, el mejor sonido, los mejores instrumentos. Parece un concurso de ver quién toca mejor, quién hace el mejor solo de guitarra, el mejor solo de batería, el mejor solo de bajo. Y lo digo con conocimiento de causa, hermano, porque yo fui víctima y victimario de esas cosas. Tienen ese vicio los grupos de alabanza. Escogen canciones para que se note la guitarra, la batería y el bajo, y la iglesia está cantando y ni se da cuenta, pero los que tocan, es que te equivocaste, entraste mal, entraste del tiempo, te desafinaste, no te salió el solo, no te salió el solo de batería, no te salió el solo de guitarra. Y todo gira en torno a ellos, a la música y no al Señor. Las bandas, hermano, pueden tener mucho talento, pero Jesús es mejor que ellas. ¿Escuchó? Los grupos de alabanza, los jóvenes que tocan, pueden tener mucho talento, pueden tener buenos instrumentos, pero Jesús es más grande que eso. Jesús es mejor que eso. Los grupos de alabanza, las personas que tocan deben de utilizar sus dones y sus talentos, no para su gloria, sino para la gloria del Señor. El que debe de brillar es el Señor. Y desde aquí hago un llamado para aquellos que quieran participar y formar en lo consecuente, chicos o personas o hermanos que quieran darle la gloria al Señor. Esas son las características que debe de haber. La música tiene un poder para ayudarnos a recordar cosas. Los científicos comienzan a reconocer eso, porque a través de la música reconocemos patrones. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8. Reconocemos patrones, ¿no? Aprendemos cosas. Pregúntele a mi esposa y a las maestras, les enseñan a los niños los versos de la Escritura a través de canciones. Hay mecanismos en donde se aprenden cosas, las tablas de multiplicar ahora con canciones, porque la música tiene ese poder. Incluso, hermanos, se ha investigado que las personas que tienen Alzheimer olvidan un montón de cosas, pero nunca olvidan las canciones que aprendieron, porque la música tiene ese poder, digamos, para hacernos recordar. Por eso Moisés, Deuteronomio capítulo 32 dice, Deuteronomio 32, verso 44, Moisés le enseña una canción al pueblo. Leímos una en Éxodo 15, ¿recuerdan? Deuteronomio 32, verso 44. Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras. ¿Y qué les enseñó? Diciendo un cántico que yo testifico hoy, para que las mandes a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que la música tiene el poder para que podamos recordar, y debemos usarla para recordar la palabra. Y para recordar la palabra, entonces nuestras canciones deben de abundar en la persona de Cristo y estar dirigidas a Dios. Fíjese su vista en el versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Y luego dice: ¿a quién? Al Señor. Cantad al Señor. Así que nuestro cántico debe de ser dirigido ¿a quién?
Señor. Pablo dice cantando a Dios, cantando al Señor. Dios es quien debe de estar en el centro cuando cantamos. Su persona, su obra, su evangelio, lo que ha hecho por nosotros debe de estar en el centro. Debemos de cantar para su gloria, para Él. El que sea exaltado, glorificado y magnificado y reconocido, engrandecido es Él. Nuestras canciones deben de estar llenas de la palabra de Dios. Y es que hoy en día, hermano, existe una pobreza teológica, bíblica en las letras. No hay compromiso. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué hay pobreza en las letras de hoy? Como el que no salte no va para el cielo, o remolineando. Esta ni me la sé. Hay un montón. Y hay carencia de la escritura en las letras porque no se estudia, porque no se aprende, porque no se medita. Hermanos, ¿has escuchado esa expresión de que ahí vienen los levitas? Y esa expresión de los levitas es que son los músicos de la iglesia. Bueno, quítese de eso porque los levitas, eso está en el Antiguo Testamento. Y los músicos evidentemente tienen esos talentos y esos deben ser para la gloria del Señor. Pero los que suben y tocan y cantan no son artistas de la farándula, no son Maluma, no son Shakira, no son artistas. Deben de ser hombres y mujeres, como cuando se escogen a los diáconos, varones entre ustedes, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Los que se suben y ministran, aparte de tener un talento musical, deben de conocer la palabra, deben de conocer la Escritura, deben meditar en la Escritura, deben de ser bíblicos, deben de ser teólogos. La mayoría de los músicos quieren ser artistas y no bíblicos. Hay un vicio en estrenar nuevos cánticos, justificando el hecho de que la Biblia dice, canta un cántico nuevo. Y se presenta un cántico nuevo cada 8 días, o si tuvieran 2 o 3 servicios a la semana, pues uno nuevo por cada servicio. No se da tiempo en masticar, en rumiar, como dice Miguel Núñez, en meditar en lo que estamos cantando. El hecho de que estemos estrenando canciones cada semana impide meditar en las canciones. Por otro lado, hermanos, la mayoría de los creyentes no aguantan canciones de más de 10 renglones, así que si compusieran un canto del Salmo 117, pues estaría perfecto, porque es el salmo más corto de la Biblia, pero que si se compusiera un cántico con el Salmo capítulo 119, ¿quién se lo aprendería? Por otro lado, hermano, cuando se haga canto se debe de seleccionar las porciones bíblicas, porque a veces se hace un canto, se toma simplemente parte del texto, esto me gusta, esto suena bien, aquí hay esperanza, aquí hay promesas, aquí hay libertad, aquí hay gozo, aquí hay alegría, aquí hay recompensas. Pero si se sigue leyendo en esa porción, pues hay otras cosas, hay advertencia, hay juicio. Bueno, debemos de tomar todo y hablar al Señor de esa manera, porque si cortamos el mensaje bíblico en nuestras canciones, podemos estar transmitiendo una doctrina errada. Pero por otro lado, hermano, existen grandes signos escritos por hombres que conocían la doctrina y la palabra de Dios. Himnos contemporáneos, himnos en las Escrituras. Por citar algunos ejemplos, hermanos, no los vamos a leer por cuestiones del tiempo, pero anótelo. Efesios 5:14. Efesios 5:14 habla de la conversión y la resurrección del creyente en Cristo. Primera de Timoteo 3:16 habla de su encarnación y de su ascensión. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, habla del precio que hay que pagar para seguirle fielmente. Y uno de los que usted conoce, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, es un cántico. Repito, usted busque la traducción en griego y usted va a ver la estructura. Es un canto que Pablo usó. ¿Y qué dice Filipenses 2, del 5 al 11? Es un canto lleno de la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una alabanza, es un cántico lleno de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito, el primero de entre los muertos. Si dice así, ayúdame, amén. Colosenses, o lo busco. Colosenses capítulo 1, tengo aquí porque, hermanos, sí me sé el texto, pero Él es la imagen del Dios invisible, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es una alabanza, hermanos. Se cantaba, se cree que se cantaba en la iglesia primitiva, y al cantar esto, ¿qué se hacía, hermano? Se recordaba quién, el Evangelio, a Cristo y lo que hizo por nosotros. Apocalipsis está lleno de eso. Apocalipsis 4 glorifica al Creador. Apocalipsis 5 proclaman el valor del Cordero. Apocalipsis 5:13 y Apocalipsis 7 exaltan tanto al Padre como al Hijo. Apocalipsis 11, 12, 19 y 18, en las secciones donde hay alabanza, celebran el triunfo de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Y Apocalipsis 15 y 16 proclaman su justicia. Así que los adoradores tenemos la responsabilidad de profundizar y analizar. Escuche esto. Como adoradores tenemos la responsabilidad de profundizar y analizar las verdades que estamos cantando más que la música que se está tocando. ¿Vio? Las verdades que se están cantando y no tanto la música que se está tocando. Primera de Corintios 14:15 dice que pues oraré por el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Así que la música es más que un tiempo de calentamiento antes de la palabra. ¿Han escuchado estas expresiones? Ya te dejé el altar encendido para que solamente compartas la palabra y todos la reciban. O bajaban los grupos, no, pues dejaste muy frío ahí el asunto del altar, no va a costar predicar la palabra. Así que la alabanza es más que un tiempo de calentamiento antes de la palabra. La alabanza es más que una manera de atraer multitudes. La alabanza no es una plataforma para atraer músicos frustrados que no encuentran trabajo en otro lugar. Y la alabanza no es una plataforma para un espectáculo. Cuando Pablo cita cantando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, recuerde, está hablando en un contexto donde hay falsos maestros, falsas enseñanzas, y dentro de sus enseñanzas están falsas maneras de adorar. Repito, estaban diciendo que Cristo no era Dios, así que Pablo nos está diciendo aquí la manera en la que debemos adorar en medio de una sociedad pagana. Por eso las palabras que cantamos importan. Por eso, hermano, debemos de tener más énfasis en las letras que se están cantando que en la música que se está tocando. Las palabras que cantamos importan. Por eso, Bob Kuflin dice que lo que cantamos es un evento más que emocional, es un evento educacional. Lo que cantamos es más que un evento emocional, es un evento educacional. El canto de Moisés y María, Éxodo 15, que leímos. El cántico de Ana, en 1 Samuel capítulo 2. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo, ¿qué cantaron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los evangelios registran que Jesús y sus discípulos cantaron un himno después de la última cena. Y esos himnos, repito, fueron tomados del libro de los Salmos, del Salmo 115 al 118.
Y Lucas registra que Pablo y Silas cantaban himnos en la prisión, y probablemente salmos también. Adorar a Dios también, hermano, por medio de canciones nos capacita a responder a la gracia de Dios. Fíjese visto en el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, y lo dice cantando con gracia en vuestros corazones. Cantando con gracia. Muchos teólogos dicen que esa palabra cantando con gracia tiene un énfasis en la música. Se cree que alude a cantar bien, es decir, cantar con gracia es canta bien. Cantar con gracia dicen que alude a cantar con buen gusto. Cantar con gracia alude a ejecutar musical y vocalmente con excelencia, y aunque eso es bueno, porque el Salmo capítulo 33, versículo 3 nos dice que debemos hacerlo bien, teniendo con júbilo, o sea, ejecutar bien la música, este no es el énfasis de la palabra en su contexto. El énfasis es, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Así que, ¿cuál es el énfasis? ¿Es la música? No, es el corazón. Cuando Pablo usa la expresión con salmos, himnos y cánticos espirituales, Pablo no está estableciendo un marco rígido en donde Pablo estuviera diciendo, a ver, cuando ustedes canten y hagan sus cultos, en sus cultos debe de haber rigurosamente un salmo, debe de haber rigurosamente un himno y debe de haber rigurosamente un cántico espiritual, porque si no están esos elementos en su alabanza, entonces son unos herejes. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo no está estableciendo una regla rigurosa. Pablo está dándonos plenitud y énfasis. El énfasis recae aquí en cantar desde un corazón permeado y transformado por la palabra de Dios. Ese es el énfasis. Cantar desde un corazón que ha sido transformado y permeado por la palabra de Dios. Y un corazón, otra vez, hermano, enfatizo ahí, un corazón permeado y transformado por la palabra de Dios. Entonces, naturalmente va a responder con gozo, va a responder con alegría, va a responder con agradecimiento, con gratitud, en respuesta a la revelación de la palabra que está cantando, en respuesta al evangelio que está cantando, en respuesta a que está cantando de la persona y de la obra de Cristo, del Rey glorioso, del Rey majestuoso, del Rey eterno que entregó su vida y derramó su sangre preciosa por ti y por mí, muriendo en el Calvario en nuestro lugar, y salvarnos de la ira de Dios y reconciliarnos con el Padre. Así que el énfasis está en el corazón. Eso nos llevará a humillarnos y a postrarnos delante de Él. Por otro lado, cuando Pablo dice cantar con el corazón, no quiere decir que estemos entonando un cántico así, que no cantemos. ¿Qué haces, hermano? Es que Pablo me dice que cante con el corazón y estoy aquí cantando, y que no abres tus labios. No, quiere decir que nuestro corazón exprese la gloria del Señor. Cantando con gracia en nuestros corazones es que nuestro corazón se desborde en una expresión de adoración al Señor. Dile a tu cara lo que estás cantando. Que cantemos que nuestro Dios es grande, es bueno. Y a veces Dios es grande, Dios es bueno. Y ves a los hermanos y dices, ¿de verdad te está creyendo que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es todo y tal? Sí me explico, hermanos. Debemos de creer lo que estamos cantando. Es cantar y contar y anunciar las maravillas, decirle, como dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, con todo el corazón, con todo nuestro ser, no solamente con nuestras voces. Nunca debemos de cantar, es el énfasis, de manera mecánica. El cántico debe de brotar de un corazón transformado, permeado por la palabra del Señor, porque Cristo reprende, citando al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que una aparente piedad, una piedad superficial, una expresión de sí, Señor, eres mi todo, si eres grande, si eres todopoderoso, sí te rindo mi ser, Señor, pero sin creer lo que estamos cantando, diciéndole, Señor, eres mi dueño, eres mi Señor y yo hago lo que me da la gana. Señor, tú gobiernas mi vida y vivo como me da la gana. Señor, eres soberano y me quejo del Señor. Me explico, Señor, eres un Dios de amor y de misericordia y vivo en resentimiento, en orgullo y en amargura. ¿Quién te va a creer, hermano? El Señor ve lo profundo de nuestro corazón.
y una aparente piedad expresada con labios pero con un corazón desconectado de Él es abominación delante de la presencia del Señor. No recibe nuestra oración. Por cuestiones de tiempo no voy a leer esas citas, pero usted puede leer Isaías 29, 13 al 14, Malaquías 1, 6 al 8 y Oseas capítulo 6, verso 6. Formas externas de piedad sin la correcta actitud del corazón es abominación a sus ojos. Así que la música es un instrumento que nos ayuda a expresar lo que no podemos expresar con palabras. John Piper dice: la razón que nos mueve a cantar es porque hay profundidades y hay alturas y hay emociones que no pueden ser manifestadas de forma satisfactoria en formas prosaicas o poéticas. Le voy a dar un ejemplo bien práctico. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Yo noté que no dije Rey David porque esa es la versión del mundo. Cantamos para ti. Hoy por ser tu cumpleaños, porque la versión del mundo es hoy por ser Día de tu Santo. ¿Y por qué es el Día de tu Santo? Porque estaban conectadas las cumpleaños se ponían los nombres de los santos que estaban en el calendario. Naciste 5 de febrero y a ver qué santo es aquí. O si te tocó Evodia, pues ni modo, así te pusieron. ¿No? Entonces, cantamos, ¿no? ¿Por qué no simplemente decimos feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños. No, cantamos, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden expresar con palabras y utilizamos música. Y no hay mayor razón para cantar que el hecho de que Dios el Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Quieres otra razón? Hay una más grande. Así que hay música que nos ayuda a expresar nuestro pecado, a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Hay música que nos ayuda a estar asombrados delante de Dios y a darle gracias. Y como dije hace un momento, a postrarnos, a humillarnos, a reír, a llorar. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o inquietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Hay canciones que nos ayudan a expresar confianza, fortaleza, esperanza, seguridad en Dios. Hay canciones que nos ayudan a expresar el dolor que tenemos en nuestro interior y a derramarlo delante del Señor. Y hay también canciones que nos ayudan a expresar el dolor por un mundo caído. Pero el tema predominante de nuestras canciones debe de ser Cristo y su obra. Así que el canto, hermano, en un breve resumen, es un medio diseñado por Dios donde podemos combinar doctrina con emoción, intelecto con emoción. Y por último, hermano, el último deseo del nuevo hombre no solamente es que la palabra del Señor esté en el centro, que la alabanza sea para el Señor, sino que todo lo hace para su gloria. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, esta es la última prioridad del nuevo hombre, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿para quién? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo para su gloria. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus actitudes, incluyendo nuestras canciones para su gloria. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo le puedo asegurar, hermano, que usted, en sus particularidades, en las cosas que usted desarrolla, se le olvida esto. En nuestro trabajo se nos olvida esto. Yo le voy a enseñar quién hace mejor la planeación, ese maestrito de español.
Digo, por no decir otra materia, para que no digan aquí que no, hermano, está hablando de mí, está hablando de personas. El día viernes hubo un evento en la escuela, yo estuve en una comisión y hubo algo de eso ahí, porque hay algo que se decidió y que ya a mí no me gustó y que yo tuve que dar mi humilde opinión, que no fue prudente. Dios lo sabe, y soy transparente con ustedes, ¿no? Dios lo sabe. Y se me olvida esto, que tenemos que hacerlo para su gloria. El que hace un plano es para su gloria, el que vende hamburguesas para su gloria, el que hace pan para su gloria, el que trabaja para la herrería es para su gloria, el que trabaja para la contabilidad es para su gloria, el que atiende a los animalitos como médico veterinario, sus hermanos, para su gloria. Chicos que ustedes están estudiando y que están haciendo su servicio como Benedita, para su gloria. Todo para su gloria, hermanos. Mis hermanos que tienen y administran un restaurante, o nuestra hermana, que mi hermana nada más va a contar el dinero. Sí. Estoy bromeando, hermanos. Mis hermanos que me escuchan en el Facebook, estoy bromeando. Todo para su gloria, hermanos. A veces se piensa erróneamente que podemos separar lo santo de lo secular, y la Biblia no hace esa separación. Vamos a Éxodo capítulo 31, y Dios capacitó a 2 hombres para hacer toda la labor, la obra del tabernáculo. A Oliaf, a Tofel, los capacitó el Señor y les dio sabiduría para que hicieran toda clase de arte, de diseño para el tabernáculo. Así que no podemos decir, Señor, pues lo santo es aquí, los domingos, los miércoles, o los días que nos reunimos, pero Señor, lo secular es allá en mi trabajo como maestro, como administrativo, como plomero, como lo que sea, ¿no? Todo es para la gloria del Señor. Así que, hermanos, 3 preguntas de análisis. ¿Realmente deseamos vivir para la gloria de Dios o para nuestra propia felicidad y comodidad? Esa es la primera pregunta. ¿Deseamos vivir para la gloria de Dios o para nuestra felicidad y comodidad? Segunda, ¿queremos andar de verdad como Él anduvo o preferimos vivir de acuerdo con nuestros apetitos y ambiciones carnales? Y tercera pregunta, hermanos, pregúntese eso. ¿Nuestra manera de vivir hace que los hombres glorifiquen a Dios o hace que los hombres blasfemen el nombre de Dios? Todo para la gloria de Dios, incluyendo nuestras canciones. Y termino con esto: adorar a Dios con las canciones nos lleva a profundizar nuestra relación con Dios y con los demás. Y también nuestras canciones es una manera, escuche esto y con eso termino, pongan atención aquí 2 minutos. Nuestras canciones es una manera de reflejar la gloria de Dios. Al cantar reflejamos la gloria de Dios y lo hacemos para su gloria, porque, un resumen rápido, nos ayuda a recordar la palabra de Cristo, nos ayuda a recordar lo que ha hecho en mí y lo que ha hecho en usted. Nos gozamos juntos en la obra del Señor. Yo me puedo gozar, Señor, gracias por lo que hiciste, pero cuando yo veo a mi hermano a mi lado, digo, Señor, gracias por lo que también estás haciendo en mi hermano, por lo que tú estás haciendo en él, en su familia, en su casa, en la iglesia. Cantar juntos transmite o expresa la unidad que tenemos en Él, porque Él es nuestro Padre, nuestro Señor. Hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, tenemos un Padre, hemos sido sellados con el mismo Espíritu. Y nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Y es que nuestras canciones es una manera de reflejar su gloria, porque escuche esto, las 3 personas están conectadas al cantar. Como dijo un autor, no sé si fue Kufli, nuestro Dios es un Dios musical. Y si tú tienes un canto para cantar es porque Dios te lo ha dado. ¿No es verdad que la Biblia dice que Él sacó nuestros pies sobre lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y puso un cántico a nuestros labios? Nuestro Dios es un Dios musical. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Canta de la salvación obrada en tu vida, y si Él se goza al cantar de lo que está haciendo por ti, y en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio y en tu hogar, Él se goza, Él se regocija con cánticos sobre ti. Nosotros no debemos de avergonzarnos, nosotros debemos de adorar su nombre. Así que las 3 personas están conectadas: el Padre, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos inspira cantos en nuestros corazones.
Y es una razón o una de las razones por las que estamos más conscientes de la presencia de Dios cuando cantamos. Porque cuando cantamos esas verdades que Él pone en nuestros corazones, sabemos que Dios es bueno, que está con nosotros, y que esa expresión que yo estoy cantando es porque Dios me la puso en el corazón. Y doy la gloria al Señor. Y con respecto al Hijo, hermano, por esto termino, vaya conmigo a Apocalipsis 5, verso 8, por favor. Y póngase de pie, Apocalipsis 5, 8. Tres prioridades: la palabra de Cristo en el centro, la alabanza para Cristo y todo para Cristo. Termino con esto: adoración con respecto al Hijo. Es una muestra, hermanos, una manera de reflejar la gloria. Apocalipsis 5:8. Y espero que con esto me entienda un poquito más de esa parte de reflejar su gloria. Apocalipsis 5:8, ¿ya está ahí? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso es una vista al futuro, hermano. Y por fe vamos a estar ahí. Por fe está nuestro hermano Alex, nuestra hermana Lisa, nuestra hermana Ara, nuestro hermano Alan, Denise, Larisa, bueno, todos estamos por fe cantando este cántico, hermano. Y un día el tiempo nunca será más, el tiempo no se agotará. Tendremos mentes y cuerpos glorificados, nunca nos cansaremos y nos uniremos juntamente con una multitud de hombres y de mujeres redimidos con una canción que le da la gloria de Dios, a Dios, y cantaremos y expresaremos nuestra adoración, nuestro cántico de formas que no imaginamos, de maneras inimaginables, experimentando ahí la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque hoy le cantamos a nuestro Dios y alzamos nuestras manos al cielo y levantamos nuestros ojos como diciendo: Señor, venme, aquí estoy adorándote, Señor, quiero contemplarte, quiero verte, quiero estar contigo. Pero va a llegar un día en que no habrá más tiempo. Lo haremos por la eternidad, con cuerpos glorificados. No nos cansaremos como los seres vivientes que cantan noche y día en la revelación que tuvo Isaías: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y le cantaremos a Él y lo tendremos cara a cara. Y le cantaremos a Él y nos postraremos delante de su presencia. Así que adorar a Dios por medio de las canciones no solamente es una buena idea diseñada para personas con talentos musicales. La pregunta es: ¿me ha dado Dios una voz? La pregunta es: ¿me ha dado Dios una canción? Y la respuesta es sí. Y si Él me ha dado una voz y una canción, cantemos para la gloria de Cristo y proclamemos las glorias de Cristo. Termino con esto, hermano, porque siempre que cantemos aquí es una preparación para estar allá, porque debido a Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros, tenemos una canción para cantar. Así que cuando cantamos es una expresión de la gloria de su nombre. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor, Señor. Como lo hemos expresado en algunas ocasiones, convertimos en común tu gracia y tu gracia no es común. Hay personas, Señor, que no pudieron o no pueden conducirse con sus propios pasos hasta este lugar. Y nosotros lo hemos hecho, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia para adorarte y exaltarte, porque tú nos has dado una voz y un cántico para hacerlo. Hay personas, Señor, que por más que quisieran tener una expresión, Señor, de agradecimiento a través de la música, a través de la adoración, a través de la palabra que mora en su vida y que lo expresa a través de poemas, de formas prosaicas, en forma de canción, no puede levantar sus manos al cielo. Pero nosotros sí, Señor.
Personas, Señor, que no pueden abrir sus ojos y contemplar tu gloria, tu hermosura, tu creación. Pero nosotros sí, Señor, y a través de eso podemos darte expresiones de adoración. Hay personas, Señor, que no tienen la capacidad de poder escuchar la música que tú has inspirado y la letra que tú has inspirado, y nosotros sí. Hay personas que no tienen la capacidad, Señor, porque tu palabra dice que tú hiciste al mudo, al cojo, al que ve y al que no ve. Hay personas que no tienen la capacidad de abrir sus labios y expresar mediante la música y los cánticos tu persona y tu obra, y nosotros sí. Así que sí, siempre que cantamos aquí es una preparación para cantarte allá. Y es debido a que Jesucristo, su persona y su obra, es porque tenemos nosotros una canción para cantar. Te damos la gloria y te damos las gracias. Recuérdanos las prioridades, Señor, del nuevo hombre. Tu palabra abundando en el centro de nuestras vidas, la alabanza hacia Cristo y todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Así que, hermanos, esta mañana los que están preparados para partir.